capítulo 5, versículos 15 al 17, que dice, por tanto, tened cuidado como andéis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Definitivamente, Pablo, cuando le está escribiendo a los hermanos de Éfeso, le está queriendo decir de que tienen que ser sabios. Y nosotros estamos intentando ver cómo organizar nuestro mundo interior. Nuestro mundo interior es el generador, es el motor que impulsa nuestras acciones, lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Entonces, definitivamente, ¿cómo organizamos nuestro mundo interior? ¿Cómo lo organizamos? Y bueno, Pablo acá nos está ofreciendo lo que hemos visto parte el miércoles pasado, aprovechando bien el tiempo. Y hablamos de cómo organizar nuestro tiempo o cómo desperdiciar nuestro tiempo. En esta noche vamos a intentar ver la segunda de las cualidades que debe tener un siervo, que es entendiendo la voluntad del Señor, entendiendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pretendemos? ¿Qué es lo que pretende Pablo decirle a los hermanos? Bueno, hay que ser sabios para organizar nuestro tiempo, hay que ser sabios para organizar nuestro mundo interior. Y aquí cuando está hablando, y hay una pregunta que me gustaría hacerles o hacernos, ¿cómo puede un cristiano conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo puede un cristiano conocer? ¿Cómo vos y yo podemos conocer la voluntad de Dios? Miren, lo que más me sorprende, y les va a sorprender a ustedes en esta noche, es que esta respuesta está definitivamente en la palabra de Dios. Hay cinco principios que están claramente especificados en la palabra de Dios, que definitivamente nos están mostrando una plataforma para reconocer la voluntad de Dios. Y entre los cinco principios vamos a comenzar por el primero. Y me voy a remitir al primer versículo. Allí vamos a la segunda plaquita y dice, este primer principio se refiere allí cuando en 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, casi al final, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Primer principio que vamos a considerar en esta noche. La voluntad de Dios se manifiesta en salvación para todos. Se manifiesta en salvación para todos. Esto es lo que desea nuestro Dios. Esto es lo que desea nuestro Padre. Que nadie perezca. Dios quiere que todas las personas sean libres. Dios quiere que todas las personas sean salvas. En 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4, quien quiere que todos los hombres sean salvos. Quien quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cuál es el primer paso para hacer la voluntad de Dios? Perdón de pecados, libres en Cristo. Y esto es muy importante. ¿Saben? Leemos allí en San Marcos capítulo 3, versículo 35, dice, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Qué quería expresar Jesús cuando le estaba diciendo esto a las personas que le estaban preguntando? Porque para hacer la voluntad de Dios es necesario estar relacionado con Cristo. Lo primero que tenemos que saber, que para hacer la voluntad de Dios tenemos que estar relacionados con Cristo. Y dice, no améis al mundo, dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 15 al 17, en un resumen de estos tres versículos, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quién va a permanecer para siempre? Aquellos que hacen la voluntad de Dios. ¿Quién es el único que puede dar vida eterna? Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el primer paso para hacer la voluntad de Dios? Perdón de pecados, libres en Cristo. Dios quiere que todos sean salvos. Y nosotros somos los vehículos
somos los vehículos, somos los instrumentos para transportar el Evangelio. Fíjense en esto, ¿eh? Somos los vehículos para transportar el Evangelio. Dice allí en Romanos Pablo, en el capítulo 10, en el verso 15, allí en la plaquita lo están viendo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Este es el concepto, esta es la voluntad de Dios. El primer principio de la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Ahora, ¿cuál es la secuencia? En primer lugar, que cada uno de nosotros conozca a Cristo. El segundo paso es que nuestro entorno, nuestras proximidades, escuchen a Cristo. O sea, si yo en esta noche, estoy hablando de este primer principio, habla de una vocación evangelística. Yo soy salvo y quiero que los otros sean salvos. Esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Primer principio, la voluntad de Dios se manifiesta en salvación para todos. Vamos a la segunda plaquita. Allí, y ahí vemos el segundo principio de la voluntad de Dios. Y ahí podemos decir, en Efesios capítulo 5, versículo 18, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Segundo principio que nos enseña la Biblia en relación a reconocer la voluntad de Dios. Estar llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto de estar llenos del Espíritu Santo? Lo primero que necesito aclarar es que no hay cristiano que no posea el Espíritu Santo. Si no, recordemos lo que dice Efesios en el primer capítulo y en el verso 13, dice, habiendo creído en él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa. Leemos en Romanos capítulo 8, verso 9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. A veces escucho expresiones sinceras de algunos hermanos que dice, envía tu Espíritu. La respuesta es no. Él está aquí. Él ha hecho morada en cada uno de nosotros. Dice allí en 1 Corintios capítulo 6, verso 19, ¿o no sabéis que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Por qué oramos por el Espíritu Santo si Él está acá en medio nuestro? Pablo nos recuerda, y vosotros estáis completos en Él. ¿Qué buscamos? Estamos completos. Ya que tenemos el Espíritu Santo, dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder. Poder viene del griego dunamis, que significa dinamita. Les pregunto, nos preguntamos en esta noche, ¿podemos decir soy un inútil? Hermanos, ¿podemos decir que somos inútiles? Hermanos, la respuesta es no, porque el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Debemos confesar en esta noche que ni chispa a veces hacemos, porque el Espíritu Santo lo tenemos, pero no tiene plenitud, no tiene llenura en cada uno de nosotros. Una cosa es tener el Espíritu Santo y otra cosa es ser llenos del Espíritu Santo. Le remarco una frasecita que encontré muy interesante. Un cristiano que no se ha entregado al Espíritu Santo no manifiesta la vida de Cristo. Lo repito. Un cristiano que no se ha entregado al Espíritu Santo no manifiesta la vida de Cristo. Quiero recordar una breve historia que está en Hechos. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, allí en el mar de Galilea, en medio de la tempestad, sucedió algo milagroso. ¿Saben por qué sucedió algo milagroso? Porque Pedro estaba cerca de Jesús. Escuchemos a Pedro
unos días después, ahí en Hechos, diciéndoles en el capítulo 2 y en el verso 14, hombres de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, presten atención a mis palabras. Ese Pedro dubitativo, ese Pedro que negó a Jesús, estaba lleno de coraje. Y seguimos observando sus pasos, que junto con Juan fueron al templo y allí, viendo un cojo, se hizo el milagro en el nombre de Jesús. Allí dice en Hechos capítulo 3, versículos 4 y 6, dice, en el nombre de Jesús de Nazaret le dijo, levántate y anda. Un Pedro que fue cambiando. ¿Qué está sucediendo con Pedro? Si hace unos días negó a Jesús, lo que pasó lo leemos en Hechos capítulo 2, versículo 4. Estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es la vida llena del Espíritu Santo? Es vivir cada momento como si estuviera en la presencia de Dios. Repito esta frase porque me llama mucho la atención. Es vivir cada momento como si estuviera en su presencia. Estar saturado con las cosas de Cristo, su palabra. Dice en Colosenses capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros, enseñando, amonestando los unos a los otros con toda sabiduría. Y termino diciendo respecto a este segundo principio, que es ser lleno del Espíritu Santo, que la única manera de llenarnos con los pensamientos de Cristo, con sus enseñanzas, es empaparnos con la palabra de Dios que habita, que habla de Él. Esta es la voluntad de Dios. La manera de llenarnos con los pensamientos y las enseñanzas de Cristo es empaparnos con la palabra de Dios que habla de Cristo. Esta es la voluntad de Dios. Segundo principio, ser llenos del Espíritu Santo, conociendo la voluntad de Dios. Primero, avisar, proclamar, anunciar a otros la salvación. Segundo, ser llenos del Espíritu Santo. Vamos al tercer principio y próxima placa, Pedro. Y allí dice la tercera realidad que menciona, dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. ¿Por qué está la voluntad de Dios? ¿Qué dice? Vuestra santificación. Vuestra santificación. ¿Y qué significa santificación? Quiero ser muy breve, muy rápido y concreto. ¿Qué significa santificación? Significa pureza práctica. Significa pureza práctica. Y si nosotros leemos en algunos versículos de las cartas de Pablo, menciona por lo menos 4 cosas que rápidamente las voy a mencionar y que están ahí en la plaquita. La primera de ellas es abstenerse de fornicación. Mantenerse alejado de todo pecado sexual. No dice evitar el sexo. ¿Qué es la fornicación? Toda clase de relaciones sexuales ilícitas, es decir, aquellas que se realizan fuera del matrimonio. Abarca el adulterio, actos sexuales entre hombres y mujeres solteros, sexo oral, caricias en áreas genitales, tanto entre personas de diferentes sexos, del mismo sexo e inclusive con animales. Son desviaciones, son cosas que suceden. Y nosotros, hay un primer paso, y quiero mencionarlo en esta noche, hay un primer paso que nos lleva a la fornicación, y es la pornografía. ¿Qué es la pornografía? Se define como la exhibición de material auditivo, visual y táctil de contenidos sexuales, y cuyo objetivo es la excitación sexual. Creemos que el sexo es algo hermoso. ¿Saben por qué? Porque Dios lo inventó. Si Él lo creó, es bueno. Pero Dios lo diseñó, el sexo, para belleza, en el marco de referencia del matrimonio, y solo para eso. Si estamos viviendo en impureza sexual, está de más de decir,
Señor, muéstrame tu voluntad. ¿Cómo le voy a decir al Señor que me muestre su voluntad si estoy fuera de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros? Nos mantengamos lejos del sexo inmoral. Dios solo nos puede bendecir cuando hacemos actos para su honra. Primer punto de este deseo de la santificación: abstenerse de la fornicación. En segundo lugar, controle su cuerpo. Controlemos nuestro cuerpo, nuestra manera de vestirnos, nuestra manera de relacionarnos con los demás, sin ser provocativos. En segundo lugar, nuestra forma de alimentarnos, una vida sana. Ya sabemos, este cuerpo es templo del Espíritu Santo y debe ser cuidado. Controlemos nuestro cuerpo. En tercer lugar, controlemos nuestras pasiones. Dice en Efesios 4, versículo 17, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Dice así para redondear el versículo. Ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios. ¿Qué nos está queriendo decir, transmitir Pablo? En otras palabras, no actúen como el resto del mundo, como el resto de la sociedad. Ellos son guiados por sus pasiones. Y también hablando de la santificación, en cuarto lugar, está hablando de debemos tratar a los demás con justicia. Que ninguno agravie, dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 6, ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. En otras palabras, no se aprovechen de los demás. Voy a leer un párrafo de un pastor presbiteriano escocés del siglo XIX, se llama Robert McChain, y dice algo así: usted es instrumento escogido por Dios. Según su pureza, así será su éxito. Según su pureza, así será su éxito. No es el gran talento, no son las grandes ideas lo que Dios usa, es la semejanza a Jesucristo. Un hombre santo es una asombrosa arma en las manos de Dios. Un hombre santo es una asombrosa arma en las manos de Dios. Resumiendo, en lo de referente a este punto de santificación y en la perspectiva que debemos alcanzar para calificar como siervos, leamos la recomendación del apóstol Pablo, allí en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Calificamos como siervos? ¿Calificamos como siervos? Repito, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hermanos, estamos en un proceso en el cual cada uno debe mirarse introspectivamente y saber si está calificado para ser un siervo como Dios corresponde. Recordemos esto. Vamos al cuarto principio. Allí vamos a la próxima plaquita. Y allí dice, la voluntad de Dios es que estemos sujetos. Primera Pedro capítulo 2, versículo 13 al 15, dice, estad sujetos a toda institución humana por causa del Señor, porque esta es la voluntad de Dios. Me llamó poderosamente la atención este versículo que menciona Primera Pedro. Someterse para convertirse en el mejor ciudadano en la sociedad en la cual vive. Miren, esta es la voluntad de Dios. Ser el mejor ciudadano. La pregunta que nos hacemos, ¿a quiénes queremos alcanzar con nuestro testimonio? La respuesta es al mundo. Al mundo. Haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, dice en el capítulo 2 de 1 Pedro en el verso 15. Viviendo una vida ejemplar dentro de la sociedad. ¿Cómo? No abusando de su libertad. La libertad está para obedecerse según los principios de Dios. En segundo lugar, honrar a todos. Decidimos mostrar respeto y consideración.
Tercero, sujeto con todo respeto a nuestras autoridades. ¿Saben? Estaba pensando de lo que Dios está queriendo decir, es de que mostremos nuestras diferencias, que pertenecemos al reino de los cielos. ¿Se supone que debo obedecer a todas las leyes? Sí, la respuesta es sí. Ahora, si no estamos de acuerdo con ellas, con las leyes, ¿esto cambia el tema de que hay que obedecerlas? Es el principio de la buena ciudadanía, respetar las leyes. Ahora, toda regla tiene su excepción. Y quiero mencionarles esto como un detalle. Cuando las mismas aquellas leyes que van en contramano a los mandamientos de Dios, recordemos lo que Pedro y Juan le dijeron a los religiosos allí en Hechos capítulo 4 y de los versos 18 al 20. En ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, le están diciendo los religiosos de la época. Y él le contesta a Pedro y Juan y le dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es la única excepción. Es la única excepción. Debemos ser ciudadanos en el mundo que llamemos la atención de la sociedad, ya que somos sal y luz. Cuarto principio que debemos tener en cuenta cuando hablamos de la voluntad de Dios: ser buenos ciudadanos. Vamos a la próxima plaquita y hablamos del quinto principio. Allí en el quinto principio dice, la voluntad de Dios se manifiesta por nuestra valentía. Se manifiesta por nuestra valentía. Dice en 1 Pedro, en los capítulos 4 y 5, 2 versículos, dice, y cuando hayáis padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, el mismo, os restaurará, os afirmará y os fortalecerá y establecerá. Y en el capítulo 4, verso 19, dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios y hagan el bien. Las palabras de Jesús explicando que la verdadera grandeza es servir a los demás. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Marcos capítulo 9, versículo 37. Les quiero hacer recordar un diálogo de Jesús. Viene alguien y le dice, te seguiré a donde quieras que vayas. Jesús le responde, las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Lucas capítulo 9, versículos 57 y 58. ¿Qué le quiso decir Jesús? Ser seguidor y hacer la voluntad de Dios implica sufrimiento. Ser seguidor y hacer la voluntad de Dios significa sufrimiento. El cristianismo implica una vida fervorosa para con Dios ante un mundo incrédulo. Esto traerá como consecuencia persecución, porque al mundo no le agrada a Jesús. Si la estamos pasando de maravillas, significa que no estamos haciendo bien las cosas. Recuerden esta expresión. Si la estamos pasando de maravillas, significa que no estamos viviendo la vida cristiana en la intensidad que Dios quiere. Pedro y Juan, ya que lo hemos referido hace un ratito, estaban en el pórtico de Salomón y ver cómo Dios obra milagrosamente en el cojo. Y le dice allí, entre los capítulos 3 y 4, varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? Así que arrepiéntanse y conviértanse. Creyeron y el número de varones era como de 5,000. Pero resulta que la clase religiosa molesta, le disgusta esta situación. Entonces, en el capítulo 4, verso 3, dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pedro y Juan simplemente aceptaron su sufrimiento.
Siguieron adelante sabiendo que era la oportunidad que Dios les había dado y ante las advertencias oraron. Miren cómo oraron. Ahí está. Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda valentía. Me llamó poderosamente la atención este versículo. Los habían puesto en la cárcel, habían estado predicando el Evangelio, se habían convertido, habían manifestado 5.000 hombres. Y, y a pesar de todo, de haber sufrido un encierro injusto, miren la oración que le dice: Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda valentía. Es llamativo esto. Ellos confrontaron al mundo con valentía. El quinto principio es que la voluntad de Dios se manifiesta por nuestra valentía, por nuestra valentía. Miren, dice, no dieron marcha atrás, no escaparon. El Evangelio está siendo mutilado en el día de hoy. El Evangelio está siendo mutilado para acomodarlos a las formas de una sociedad lejos de Dios. ¿Saben? Es muy triste a veces nuestra realidad. Necesitamos valentía. Necesitamos valentía. Necesitamos hablar. Tenemos que tomar este ejemplo de Pedro y de Juan, que a pesar de ser llevados a la cárcel, les ruegan. Su petición a Dios es: danos palabra con toda valentía. Y por último, ya cerrando un poquito este capítulo de este segundo encuentro y este complemento, quiero hablar un poquito del mundo interior y hacer un resumen de lo que hemos hablado el miércoles pasado y de lo que hemos estado conversando hoy. Organizar nuestro mundo interior, o sea, el motor que nos impulsa, nos caracteriza y gobierna nuestras acciones, es vital ser sabios y no insensatos. Ser sabios y no insensatos. Queremos ordenar nuestro mundo interior, debemos ser sabios. Pablo nos está recomendando ser sabios y no necios. Y nos conduce a dos aspectos en los cuales debemos ser sabios. En primer lugar, lo que hemos hablado el miércoles pasado, aprovechar nuestro tiempo, porque los días son malos, dice. Hay un refrán que dice, la vida es como la vivimos, no como la desperdiciamos. La vida es como la vivimos, no como la desperdiciamos. Como dijimos anteriormente, rescatando, redimiendo toda oportunidad que se nos da. Vino a mi memoria uno de los salmos de Moisés, es el Salmo 90, y en el verso 12 hay un versículo muy conocido. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La palabra clave de este versículo es contar. Es contar. Viene del hebreo manaj, que significa destinar a alguien algo. Lo traducimos de la siguiente manera. Debemos asignar una tarea para cada día, aprovechando bien nuestro tiempo. Ser sabios para administrar nuestro tiempo. Tal vez no sea este el mejor momento para poder decir de poder administrar mejor el tiempo cuando estamos en una situación tan atípica. Pero nos llama la atención inclusive que en este tiempo aprovechemos también cómo organizamos nuestro tiempo. El segundo aspecto de organizar, de ordenar nuestro mundo interior es entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Estemos seguros que nuestra propia voluntad no es la correcta, es insensata, imprudente, tonta, necia. Pero en la voluntad de Dios hallamos sabiduría. Y ya lo hemos hablado y lo hemos leído
en esta noche, y es hablar de los 5 principios de la voluntad de Dios. Salvación para todos, y en esto quiero que hagamos una autocrítica cada uno de nosotros. ¿Llevamos el Evangelio? ¿Hablamos de salvación a quienes nos rodean? ¿O estamos muy cómodos en nuestra zona de confort, como se dice ahora? Es muy fácil vivir así. En segundo lugar, ser llenos del Espíritu Santo es como vivir cada momento en la presencia de Dios. Es como vivir en la presencia de Dios. Es como transmitir lo que Dios quiere a través de las palabras de Jesús, sus enseñanzas, sus pensamientos. Ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Tercer principio, alcanzar la santificación. Sed santo porque yo soy santo. En cuarto lugar, la voluntad de Dios es vivir vidas ejemplares en la sociedad. Y por último, esto de entender la voluntad de Dios es confrontar al mundo con valentía. Me queda una expresión para este final, y es la que dice al final de la última plaquita. Es la oración de Jesús. Y dice, no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Palabra de Jesús. Si Él, con todo lo que significa su personalidad, Dios manifestado en carne, Él también no quiso hacer su voluntad, quiso hacer la voluntad de Dios. Por eso en esta noche recuerdo y quiero que recordemos que cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de ser siervos con un mundo interior organizado. De que cada uno de nosotros podamos recapacitar, de que cada uno de nosotros podamos ver en nuestra forma de conducirnos si estamos calificados para ser los siervos que Dios quiere, aprovechando nuestro tiempo, entendiendo la voluntad de Dios y de esa manera calificar. Yo sé que hay muchas cosas en nuestras vidas que deben ser reordenadas, reorganizadas, que deben ser manejadas de mejor manera. Dios quiere que califiquemos de la mejor manera posible. Porque en la medida que califiquemos de la mejor manera, de acuerdo a su concepto, vamos a tener mejores ministerios. Un ministerio con mayor y mejores resultados. Yo estimo y deseo de todo corazón que cada uno de nosotros podamos organizarnos en nuestra vida interior. Tal vez hay algo que en este tiempo lo podemos mencionar y lo hemos dicho. Nos lleva a pensar de que en nuestra situación de esta vulnerabilidad emocional que estamos teniendo, podamos tener la suficiente grandeza de poder encontrar este tiempo en la presencia de Dios y reconocer cuáles son las cosas que debemos cambiar. Seguramente hay muchas cosas que podemos hacer, pero en este tiempo lo debemos hacer. Queremos en este momento darle gracias a Dios porque nos permite poder, a través de su palabra, poder encontrar aquellas cosas que nos hacen falta. Yo quiero decirles algo muy rápidamente para que podamos rápidamente entender. Hemos estado conversando cómo poder cada uno de nosotros hacer un trabajo práctico para este encuentro número 2, con lo que hemos visto el miércoles pasado y este presente miércoles. Y les sugiero de que hagamos una breve síntesis de los temas desarrollados en estos miércoles anteriores. Una breve síntesis sobre el texto de Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17, y enviarlo al correo
al email de la iglesia, icepueyrredón@gmail.com, y poder allí enviar cada uno de sus trabajitos. Capaz que no necesita que sea mucho, pero también les estoy ofreciendo que estas exposiciones, tanto del miércoles pasado como esta, se las pueden solicitar a este mismo correo, las que hicimos el miércoles 29 de abril y hoy, miércoles 6 de mayo, las pueden solicitar a este mismo correo, se las estoy enviando. Ya que estas dos charlas que hemos tenido son complementarias al documento que ustedes ya tienen, que oportunamente lo hemos hecho. Queremos decirle también de que si no envían estos trabajos prácticos, lo vamos a considerar como que no han sido ejecutados. Y es necesario que nosotros podamos, cada uno de nosotros, tener el panorama de los y los respuestas de los trabajos de los 7 módulos que estamos considerando. Así que, si Dios lo permite, el próximo miércoles nos estamos viendo. Yo le quiero pedir a Pedro o a alguno de los chicos que pueda estar cerrando esta charla, y deseando de todo corazón de que cada uno de nosotros podamos definitivamente buscar cómo organizar nuestro mundo interior. Gracias y que tengan muy buenas noches.